Hasta ahora hemos estado definiendo los elementos de separación vertical. Vamos a empezar a hablar de los elementos de separación horizontal. En la opción simplificada de cálculo se pide que sea el mismo elemento de separación horizontal para cada planta. Lo único que en zonas en las que se separan recintos de instalaciones de actividad colindantes con recintos habitables o protegidos, pues se le va a exigir mayor aislamiento, con lo cual deberemos de cumplir una serie de condiciones que ahora veremos. Los elementos de separación horizontal están formados por estos elementos que vemos aquí, los soportes estructurales, es decir, el forjado losa, el elemento de soporte, suelos flotantes que están formados por un material aislante y una capa rígida. Ese material aislante pues puede ser una lana mineral, un polietileno, un poliestireno, y la capa rígida se coloca por encima de ese material aislante y puede ser o un mortero de 40 o 50 milímetros de espesor o los llamados suelos secos, es decir, los llamados suelos que están formados por varias placas de yeso laminado. Aquí tenemos una tabla donde se recogen los diferentes suelos tipo de suelo flotante que se colocan encima del elemento soporte. Como veis, tenemos en todas ellas aparece un soporte resistente forjado losa sobre la que se coloca un material aislante a ruido de impacto. La diferencia viene con las capas superiores a ese material aislante, que puede ser o una capa de mortero o dos capas de yeso laminado, lo que hemos llamado como la solera seca, o simplemente el suelo flotante formado por una tarima flotante. En la de estas dos pues aparece el acabado, ¿no? Las dos capas de acabado del suelo, que puede ser grés, madera, lo que sea, diferente a lo que es el suelo flotante formado por tarima flotante. Otro de los elementos que forman ese elemento de separación horizontal son los falsos techos. Los falsos techos no se requieren siempre, normalmente cuando el aislamiento es menor, o sea, cuando se pide un aislamiento mayor y el forjado no puede aportar ese aislamiento que se solicita. Siempre van en recinto habitable protegido colindante con recinto de instalación de actividad y está formado por varias capas de yeso laminado o escayola, y se puede incluir en la cámara que forma ese falso techo pues un material absorbente acústico. Aquí veis las diferentes secciones según la tabla 2.1.4.14, en la que la diferencia es que, bueno, podemos decir que en las tres primeras tenemos una cámara de aire, en estas dos la diferencia es que tienen, estas dos, la cámara de aire tiene un aislamiento térmico y en acústico, y en este último lo que no hay es cámara de aire. Estas dos que tienen ese aislamiento acústico, la diferencia es que el primero la placa es de yeso laminado y en el segundo son placas de escayola. La utilización de cada uno de ellos, la elección dentro de los tipos, la veremos un poquito más adelante con una tabla de la guía de aplicación. Y el último elemento que compone ese elemento de separación horizontal son las moquetas o tarimas flotantes. Esta moqueta o tarima flotante, el aislamiento de ruido de impacto es bastante bueno, pero a ruido aéreo, el aislamiento de ruido aéreo es muy malo. Su uso lo restringimos, por lo tanto, a forjados que pesen más de 400 kilos por metro cuadrado, o aquellos en los que, aunque su peso sea menor, tenemos un falso techo para complementar el elemento de ruido aéreo que no te da esa moqueta. En esta diapositiva recojo condiciones de carácter general que hablamos al principio de este temario de acústica, en el que las exigencias del DBHR para el tema de elementos de separación horizontal pues nos obliga o suponen que la utilización del suelo flotante es en toda la planta, en todas las plantas del edificio y en toda la planta, en toda la superficie. El único punto donde no se colocan es en los tramos de escalera. Ahí no hace falta colocar esos suelos flotantes. Y en los edificios de vivienda unifamiliares tampoco, ¿no? Pero se supone que en todos los niveles y en todas las superficies deben estar colocados. Sabemos que hay recintos en los que no se exige no hay una exigencia de aislamiento acústico a ruido de impacto, como pueden ser aquellas viviendas que estén sobre soportales, sobre garajes y demás, ¿no? Pues aún así, en la parte superior, o sea, las viviendas que den por encima de estos elementos, se va a colocar su suelo flotante. ¿Por qué? Porque se supone que hay recintos colindantes horizontalmente, verticalmente o con una arista común que pueden estar afectados
por el ruido que se produzca en aquellos recintos que estén sobre soportales o sobre garaje. Por lo tanto, se coloca el suelo flotante a todo el nivel o a toda la superficie de la vivienda, ¿no? Del edificio. En aquella zona donde se exija un mayor aislamiento acústico, pues tendremos que colocar un falso techo, como ya veremos en la utilización de las tablas, en la que viene muy claro la definición de ese falso techo, cómo es en cuanto a la reacción acústica. Como hemos dicho también en los elementos de separación vertical, es tan importante la elección del material como la ejecución de los encuentros de esos materiales. Por lo tanto, si en el caso de que tuviésemos tuberías de instalaciones que pasan por ese forjado, sería aconsejable ver dentro del capítulo 3 la guía, la ficha, la SF01 y la SF02. De forma general, pues deberemos utilizar la tabla 3.3 del HR en el caso de separar unidades de uso diferentes y la tabla I1 que normalmente se utilizan para viviendas unifamiliares adosadas. Con esto tenemos unas condiciones de carácter general definidas para los elementos de separación horizontal. Nos queda ver la tabla 3.3 en la que se define las exigencias de los materiales para la justificación del HR.